Por tanto, el arte de vivir como arte básico. ¿Por qué? Pues porque no estamos hechos del todo, ¿no? En los ensayos de Montaigne, por ejemplo, ¿no?, uno de los pensadores pues a quienes más nos valdría la pena releer, el ser humano es definido como un ser vario y ondulante, ¿no? Y hay toda una línea pues de pensadores, literatos y filósofos que han insistido en esta idea. Nietzsche, ya en el 19, va a extremar esta línea de pensamiento con su idea de la autocreación humana, puesto que los seres humanos, dirá Nietzsche, somos una especie aún no fijada, ¿no? Y esto lo recogen también en el siglo XX pues pensadores como Arnold Gehlen, cuando hablaba de una especie no terminada. Los seres humanos, en algún sentido, estamos sin hacer o sin hacer del todo, no estamos acabados. De ahí la necesidad de construir lo humano, porque no nos viene dado. En vez de dar rienda suelta, diría yo, a las ciegas pulsiones de la psique y a los arrolladores mecanismos del mercado, ¿no?, la idea de autoconstrucción. Hace no mucho, en una entrevista, decía Angélica Lidl, una mujer de teatro interesante que confiesa crear a partir del odio, decía ella: no tengo opción de cambiar mi naturaleza. Sin embargo, todo el trabajo de la cultura, de la ética, de la política, de la estética, de la religión, del arte, se endereza a eso, cambiar de alguna forma nuestra naturaleza, o quizá, con mayor precisión, modularla con las herramientas que proporciona la cultura. Esto prácticamente todas las culturas se lo han planteado, ¿no? Aristóteles hablaba de trabajar sobre nuestro carácter, por ejemplo, pero un neurólogo contemporáneo, un neurocientífico como Antonio Damasio, dice que tenemos que trabajar sobre la homeostasis social, y no está lejos de Aristóteles en eso. Por ejemplo, frente a lo diferente, nuestra reacción natural en muchas circunstancias puede ser la agresión. Una neuroinvestigadora también de mucho interés, Katinka Evers, dice que somos, por naturaleza si queréis, aunque pongamos algunas comillas a la naturaleza, que somos xenófobos empáticos. Como animales somos, así en grupo, xenófobos empáticos. Y por eso, muchas veces, frente al extraño, reaccionamos con agresión. Sin embargo, el trabajo de la cultura, nos dice Antonio Damasio, volviendo sobre nosotros mismos, ¿no?, en una especie de bucle, en un trabajo así reflexivo para modular las emociones, nos posibilita controlar culturalmente la violencia, ¿no?, suponiendo que esa sea pues una reacción más o menos natural. Construir lo humano, por tanto, las emociones humanas, las prácticas humanas, las virtudes humanas, las instituciones humanas. Nuestra tarea es construirnos, arte de la vida, os decía, ¿no? Incluso si creemos, como creen, por ejemplo, los budistas, que la almendra de esa tarea de autoconstrucción es más bien una autodesconstrucción, desconstruir el ego, incluso ahí es, se trata de una construcción. En definitiva, yo diría que la filosofía práctica va de eso, ¿no?, de la autoconstrucción de lo humano, y yo prefiero esa expresión a la más altisonante de Nietzsche de autocreación de lo humano, porque hablaríamos más bien de artesanías más que de artes demiúrgicas, ¿no?, que es por donde se perdía Nietzsche a menudo, ¿no? Somos, creo, autocreadores, no a la manera de un demiurgo poderoso, de un superhéroe con superpoderes, sino más bien al modo del indigente que mendiga para poder llevarse algo a la boca. Artesanos, por tanto, incluso más que artistas de nuestra propia vida, y sin concesiones, diría yo, al esteticismo. Se trataría no tanto de una obra de ingeniería o de arte, sino más bien de bricolaje. Un poeta amigo mío, Antonio Orihuela, pues habla de la teoría y también la práctica del bricolaje político, existencial, irían más las cosas por ahí. Y si nos preguntamos por una nueva estética para una era solar, es en el marco de esa búsqueda de un nuevo arte de vivir. Un arte de vivir que necesitamos con desesperada urgencia. Lo humano es el reino de la ambivalencia radical. En nosotros van juntas bendición y maldición. Somos, como quería Nietzsche, autocreadores o autoconstructores. Dice también en esa línea, por ejemplo, el Coriolano de Shakespeare: soy el creador de mí mismo, ¿no? Y esa es una realidad, creo, que hay que mirar de frente, ¿no? Hay que aceptarlo. Sin embargo, no deberíamos apartar la vista de
otros hechos también importantes, ¿no? En cuanto a animales culturales que somos, es inherente a nuestra condición una gigantesca posibilidad de autodestrucción, que por lo demás la conciencia mítica de la humanidad ha subrayado sin tregua, ¿no? Esta es la hybris, ¿no? La desmesura contra la cual advertían los trágicos griegos, aparece en el mito de Pandora, es la idea del pecado original judeocristiano que nos expulsa del jardín del Edén. Se podría ver como una significativa síntesis de todo esto un paso muy conocido del diario de Robert Oppenheimer, uno de los físicos responsables de la creación de las primeras armas nucleares, donde en aquel momento en su diario evocaba las palabras del dios hindú Krishna: me he convertido en la muerte destructora de mundos. Y con eso se identificaba Oppenheimer, ¿no? Él había sido un creador fundamental de las primeras bombas atómicas y decía, se reconocía, ¿no?, en estas palabras de Krishna: me he convertido en la muerte destructora de mundos. De manera que yo diría, hay que soldar esos dos enunciados. Por una parte, soy el creador de mí mismo, ¿no?, decimos con Coriolano, de Shakespeare, pero también me he convertido en la muerte destructora de mundos, ¿no?, con Krishna y con Oppenheimer. Esa ambivalencia radical se da en cada una de nuestras dimensiones básicas. Se da en el trabajo, que puede ser cumplimiento y autorrealización, pero también alienación y opresión. Se da en las ideas, que son al mismo tiempo medio de conocimiento y también pueden ser una persiana que tapa la realidad o una funda que sustituye la realidad y nos olvidamos de la misma. Se da en la ciencia, que nos aproxima a la verdad y simultáneamente posibilita una tecnología que pone en riesgo la misma existencia humana. Se da en la técnica, sin la cual no somos humanos, somos homo faber de manera muy radical, pero que se las ingenia en formas pues cada vez más complejas para aniquilar al otro. Se da esa ambivalencia en el lenguaje, que hace posibles tanto la poesía como el genocidio. Se da en el arte, donde, como nos advertía Walter Benjamin, apenas encontramos documentos de cultura que no sean al mismo tiempo documentos de barbarie. En la hibridación entre biología y cultura, que somos los seres humanos, sabemos que el elemento cultura, que incluye la técnica, por supuesto, es potencialmente explosivo, es capaz de desbordar todos los límites. Pensad en dimensiones como nuestra imaginación creadora, nuestras capacidades simbólicas, una psique configurada lingüísticamente, donde descubrimos probablemente pues, eso que ha llamado el psicoanálisis la pulsión de muerte. Pensad en la acumulativa y fenomenal tecnosfera, todo ese aspecto material de la cultura humana que vamos construyendo. Todo eso apunta a nuestras posibilidades inherentes de extralimitación, de desmesura, de hybris, ¿no?, por decirlo con la palabra de los griegos antiguos. Mi maestro Manuel Sacristán, en un texto importante, alertaba contra las antropologías filosóficas que se jactan de conocer metafísicamente la esencia humana, y también alertaba contra las esperanzas de que una vez identificadas las necesidades radicales o las necesidades básicas y liberados los humanos de la alienación de sus deseos, fuese realizable una armonía final, una sociedad donde se reconciliasen todas las contradicciones. Frente a ello, frente a esa ilusión, el pensador marxista y también ecologista advertía: no hay necesidades radicales salvo en un sentido trivial. En general, la especie, nuestra especie, ha desarrollado en su evolución, para bien y para mal, una plasticidad difícilmente agotable de sus potencialidades y sus necesidades. Hemos de reconocer que nuestras capacidades y necesidades naturales pueden expansionarse hasta la autodestrucción. Hemos de ver que somos biológicamente la especie de la hybris, del pecado original, de la soberbia, la especie exagerada. Por eso, siendo esa ambivalencia radical y esa desmesura inherente a lo que somos características nuestras, por eso una cultura viable, una cultura sostenible, si queremos emplear ese adjetivo, tendría que tratar a toda costa de reequilibrar al desequilibrado, porque partimos de ese desequilibrio constitutivo. Y por eso resulta tan desastrosa la cultura del capitalismo, porque engrana perfectamente con ese dinamismo desequilibrador inherente al ser humano y lo potencia hasta el infinito, ¿no?, lo cual hemos vivido particularmente en el siglo XX, en lo que llevamos del siglo XXI.
podríamos y deberíamos preguntarnos si de verdad amamos la vida, y evitando la tentación de una respuesta automatizada del recurso al tópico, preguntarlo incluso 2 o 3 veces, ¿no? ¿Amamos la vida de verdad? Se puede barruntar que vamos hacia desastres mundiales que pueden ser peores que las 2 guerras mundiales, o si queréis 3 contando la Guerra Fría, los genocidios o los totalitarismos del siglo XX. Catástrofes estas del siglo XX que en sí ya fueron peores que todo lo anterior y supusieron la cima de la violencia humana a través de los tiempos. Pero avanzamos, eso sí, con una sonrisa idiota en los labios, un smartphone en las manos y una canción de Lady Gaga en los auriculares. Posmodernismo como filosofía, neoliberalismo como teoría económica, que está, eso sí, ampliamente divorciada de la práctica, en sentido estricto. Llamar a eso neoliberalismo es insultar a los liberales del siglo XIX, pero bueno. Nihilismo y marketing como cultura, y vuelos baratos como herramienta de control social. Así hemos vivido. ¿Queremos seguir viviendo así? Nuestra cultura es nihilista, desde sus centrales nucleares hasta sus programas de telebasura. Es una cultura cuya corriente principal es profundamente nihilista. Y nos preguntamos si cabe apoyarnos en sus subculturas no nihilistas hasta ser capaces de transformar la corriente principal. La modernidad ha vivido, ya lo sabéis, en un... En fin, se podría llamar pues un gran desamparo metafísico, ¿no? Recoge eso bien, pues la idea de Nietzsche de la muerte de Dios, que hay que leer como el estar desprovistos de certidumbres metafísicas últimas, o aquella pregunta de un personaje de Dostoyevsky, aquella afirmación de un personaje de Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, hay una reacción posible ante el desamparo de la modernidad que anticipaba también Dostoyevsky a través de otro personaje. Escribe en cierto momento: al quedar solos los seres humanos, al quedar solos como deseaban, al quedar huérfanos, lo primero que harían los hombres es abrazarse estrechamente unos a otros, y todo el gran excedente del antiguo amor a aquel que es la inmortalidad se encaminaría a la naturaleza, al mundo y al hombre. ¿Cuánta prisa se darían los hombres en amar para apagar la tristeza de sus corazones? Bueno, parecería una respuesta también relativamente lógica, ¿no? Si nos quedamos huérfanos, si Dios ha muerto, si no tenemos ese tipo de horizonte de certidumbres metafísicas aseguradas, podríamos haber reaccionado de la manera que describía Dostoyevsky, ¿no? Nos hemos quedado huérfanos, deberíamos cuidarnos más unos a otros, ¿no? Resulta obvio que no ha sido esa la reacción predominante en la profunda crisis de sentido que se genera con la modernidad. Ha prevalecido más bien una huida hacia adelante que por varios mecanismos rechaza enfrentarse al desamparo humano y a la finitud humana. Ahora bien, que esa haya sido la respuesta predominante no quiere decir que sea la más deseable y que no tengamos que intentar fortalecer la otra respuesta a la que apuntaba Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, si Dios ha muerto, lejos de concluir que todo está permitido, deberíamos cuidarnos más unos a otros y cuidar la tierra. La crisis ecológico-social es una oportunidad para cambiar nuestro arte de vida, ¿no? Para vivir mejor, pero eso nos exige realmente cambiar a fondo, repensar, redirigir, cambiar. Todos los cambios son difíciles. Estar vivo es cambiar, pero cambiar duele. Enseñar a vivir en lo próximo se convierte, a mi entender, en una tarea de enorme importancia para la cultura y para las artes. Revalorizar el microcosmos, hacerlo hermoso y digno y habitable, sin descuidar las conexiones con el macrocosmos. Esa sería una idea importante, ¿no? Vivir en lo próximo, como parte de ese arte de vida. Otra idea clave me parece buscar una nueva simbiosis entre naturaleza y cultura. Ahí nos serviría como un faro, o por lo menos una vela encendida en nuestra noche, la idea de biomímesis, ¿no? De reconstrucción de sistemas humanos imitando algunos rasgos interesantes de sistemas naturales. A partir de ideas básicas como esas, ¿no? Vivir en lo próximo, desglobalizar y relocalizar,
biomímesis, podemos concebir las líneas maestras para una nueva, lo que cabría llamar, quizás sea un poco grandilocuente, pues una nueva estética ecológica para la era solar. Están sembradas, yo creo, las semillas de esa clase de estética, que no podemos concebir desconectada de la ética, cuyos valores podrían ser diversidad, sentido de la medida, sencillez, funcionalidad, singularidad, durabilidad, elegancia, aprecio por lo local, la vitalidad de la naturaleza y la fuerza del sol.